Hola, mi gente bella. Buenas noches, buenas tardes. Dependiendo de donde me estén viendo en este momento, les envío un saludo cariñoso y de gratitud por esas 916 personas que decidieron seguir este pequeño canal. Pero digo, no pequeño, este gran canal, porque vamos a declarar en fe, porque este va a ser un canal que va a multiplicarse para llevar el mensaje de la palabra. Así que les doy gracias por eso inicialmente. Como segundo, quiero hablarles de un tema maravilloso que a mí me ministra mucho y sé que a muchos de nosotros también en su momento nos ha tocado pasar por este proceso. Entonces, es una palabra que viene como a moldear, a transformar y a quitar a veces esos argumentos que tenemos en la mente para no permitir que el Señor haga su tarea o su trabajo en nuestras vidas. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. Me dejan allí su respuesta, por favor. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que algo que se estaba cayendo a pedazos y no podíamos hacer absolutamente nada para cambiarlo? ¿Cierto que sí? Eh, algo como la familia, como el trabajo, algo como la relación, como un sueño por el cual hemos trabajado por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo peor aún no es tanto que se rompa, es que cuando ya se rompe decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Entonces hoy quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de eso porque es algo que yo también he sentido, he vivido y en este momento también puedo decirlo, estoy viviendo por algunas circunstancias que hay áreas de nuestra vida en las que nosotros hemos sentido eso y lo sentimos, ¿cierto? Entonces durante este proceso uno descubre las maravillas del Señor, uno descubre quién es Dios. Hay un texto bíblico que está en Jeremías capítulo 18 y dice, levántate y vete a casa del alfarero. Y Jeremías va y cuando llega ve algo muy específico. El alfarero está trabajando una vasija, la tiene entre sus manos, la está formando, le está dando forma, pero en algún momento la vasija se echa a perder. El alfarero no la tira, no se frustra, no abandona el entorno. El alfarero continúa trabajándola. Entonces, él la moldea de acuerdo a lo mejor que él pensó que podía quedar. Entonces, hoy vamos a hablar de ese pedacito, a lo mejor, la parte mejor que da la vasija cuando está rota. Entonces, cuando algo se rompe en nuestra vida, en lo primero que pensamos es que, uy, fallé, me fallaron. No, yo que tenía planes. No le fallé a tal persona, me fallé a mí misma, le fallé a mi entorno. Hicimos algo mal, pensamos que Dios nos abandonó, o peor, aún peor, porque lo hemos pensado, que es un castigo del Señor. ¿Cierto que así lo hemos pensado? Yo lo he pensado. Tú también lo debes haber pensado en algún momento, cuando estamos frustrados. ¿Ya? Pensamos que es un castigo. Pero cuando nosotros si nos ponemos a pensar en el alfarero haciendo ese trabajo, ¿ya? Entonces entendemos que es algo totalmente diferente, que es otra postura, es otra visión que tenemos de ese momento, ¿ya? El barro no se echó a perder porque el alfarero fuera malo. Se echó a perder porque el proceso no se había terminado aún. Entonces, el barro que está en manos del alfarero no está en peligro. Por el contrario, está en un proceso de transformación y de moldeamiento. ¿Ya? Hay una diferencia enorme entre estar en peligro, que es cuando creemos que perdimos todo, y estar en el proceso. ¿Ya? Cuando estás en peligro, alguien te quiere destruir, te hace daño, te maltrata, te vituperea, te pisotea. Pero cuando estás en proceso, alguien te está formando, alguien te está moldeando. En algún momento de mi vida yo sentí que todo lo que había construido se me había desmoronado. Totalmente, se lo estoy diciendo de corazón. Pensé que ya no tenía nada. No les voy a dar los detalles porque pues tampoco se trata de eso, porque no se trata de hablar de mí, ¿ya? Pero también sé que es cuando tú amas a algo, ver que ya no tienes la forma que tenía,
ver que ya no puedes volver a tener esa persona o eso que tú querías. Y en ese momento uno empieza a preguntarse, ¿por qué? Y entonces la pregunta no debería de ser ¿por qué? ¿Cierto que no? La pregunta debería de ser, Dios mío, ¿y dónde estabas tú en todo este proceso mío? Dios mío, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba en proceso de duelo? ¿Dónde estabas tú cuando yo sufrí pérdidas de mi esposo? ¿Dónde estabas tú cuando yo sufrí la pérdida de mi madre? ¿Dónde estabas tú cuando la soledad me agobió? Pude haberme quedado con esa pregunta, ¿cierto? Pero fue precisamente allí cuando yo encontré al Señor. En Jeremías 18 dice, el alfarero no hace su trabajo desde lejos, lo hace con las manos en el barro. Ahí Él nos hace entender eso. Completamente involucrado, completamente presente, sintiendo cada parte de la vasija. Así que nosotros, cuando nos desbaratamos, cuando sentimos que nos desconstruimos, no estamos perdidos, no somos basura, no somos desechos, por el contrario. Estamos siendo transformados, moldeados, botando esa vieja naturaleza, botando esas viejas ataduras, ¿ya? Entonces nosotros estamos en ese proceso de transformación. Yo no puedo decirles, no, eso no duele, que la fe en el Señor a mí me ha sostenido y que yo sé que morir en el Señor es vivir. No, no es así, yo no lo sentía así. Sería hipócrita el decirlo. Yo sentí tristeza, sentí dolor, en algún momento sentí rabia, sentí que una promesa que se me había dado no sentía que no se me había cumplido y yo lloré, pataleé, porque es que mi fe no niega mi dolor. La fe lo que me permite es levantarme, salir de ese pozo, salir de esa desesperación, salir de ese sufrimiento en que yo estoy, en ese duelo desesperante y en esa soledad impresionante que nos da perder a las personas que amamos. Yo se los digo porque lo viví. Estoy apenas saliendo del duelo de la pérdida de mi madre. En unos días cumple un mes, un año de haber fallecido. Y eso no es fácil. Yo hoy le decía a una amiga, a una compañera de trabajo, Dios llena muchos vacíos. Dios es el que me ha sostenido. Como dice Job, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Por eso ahí, si ustedes miran en mi canal, tengo una canción que yo en un momento de tristeza escribí y le puse música con las guías que están ahora. Porque es ahí cuando uno conoce al Señor. ¿Ya? Es en ese momento de tristeza, de angustia, de dolor que uno siente desesperanza, uno siente soledad, siente abandono, incluso de las personas que uno ama, que uno creía que iban a ser las que lo iban a acompañar en ese proceso, amigos que usted creyó que iban a estar con usted. Cuando yo no me podía levantar de la cama, yo creí que iba a estar una amiga que yo juraba que era mi amiga, que le iba a doler lo que yo estaba viviendo, y ella no estuvo, y entonces ya era yo con ese dolor de pérdida, más yo con ese dolor de tristeza, de decepción de que esa persona que yo creía que iba a ser mi apoyo, no estuvo. Pero estuvo el Señor. Estuvo el Señor. Y gracias a Dios que me aferré a su palabra, gracias a Dios que me aferré a su fe. Eso no quitó mi dolor. Eso no quitó mi tristeza. Pero eso me ayudó a salir de allí. Cuando ya yo empecé a ir pasando la prueba poco a poco, el Señor me ayudó a sostenerme, a levantarme y a avanzar. El dolor no se fue del todo, pero aprendí a manejarlo. La tristeza no se me va del todo. Hay días que son difíciles, muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucho llanto muchas veces. Pero vuelvo y me levanto y le digo, Señor, gracias por los 81 años de mamá. Gracias por el tiempo que me diste a un esposo. Gracias por la vida de mis hijos, que los tengo aquí. Gracias por esas personas que pusiste a mi alrededor, que fueron las que me levantaron y sostuvieron mis manos algunas. Gracias por las que no lo hicieron, porque también mostraste que no son lo que yo pensé que eran. Pero tampoco era obligación. Uno a veces cree que las personas tienen obligación, pero no es obligación. Eso es algo que nace. O muchas veces el Señor te procesa, pero tú aprendes a depender de Él. Y eso es así. ¿Y ahí qué podemos hacer? Aprender a depender del Señor. ¡Ay, que duele! ¡Ay, Dios mío! Como dicen en mi tierra, Dios mío bendito. Pero no, sí se puede salir adelante. Sí se puede salir en medio de estos tiempos, de esta tristeza. Porque como dice, yo este tema yo lo llamé, el alfarero no deja su obra a medias. El alfarero moldea, ¿ya? El alfarero transforma, ¿ya?
El barro no siente placer cuando las manos del alfarero lo presionan, lo aplastan, lo estiran o lo remoldean. Hay momentos en el proceso de transformación donde dices, Señor, ya no más, yo ya no aguanto. Donde las circunstancias lo presionan a uno tanto de todos lados que uno no ve la forma de salir, que uno siente que ya no puede más, que uno cree que se va a enloquecer. El barro no puede ver lo que el alfarero está haciendo. Nosotros no sabemos lo que Dios está orando. Nosotros no sabemos qué está transformando y moldeando Él en nuestra vida, pero Él lo está haciendo. Nosotros no tenemos esa perspectiva real de lo que Él está haciendo, del diseño en el cual Él nos está convirtiendo. Nosotros solo sentimos ese proceso, esa molienda, ese dolor, esa transformación, ¿ya? Eso es lo que sentimos, ¿ya? Pero nosotros, hay momentos en donde el alfarero nos deja, ya nos suelta y nos dice, esto es lo que yo necesitaba, hija, que tú tuvieras hijo. Esto era lo que yo quería que tú aprendieras, ¿ya?